Buenas noches, hermanos. Nos toca continuar hoy con la lección número 5 del Camino Nuevo y Vivo. El libro base que estamos estudiando es el quinto libro de los Salmos. El título de nuestro cuaderno, El acercarme a Dios es el bien. Salmo 73, 28. El título de nuestra lección es El preferente asunto de mi alegría. Salmo 137, 6. Hoy meditaremos en la lección número 5, cuyo título es Guardaré tus palabras. El texto clave de la lección lo encontramos en el Salmo 119 y versículo 57, que nos dice: Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. La lección de hoy la encontramos en el Salmo 119, versículos del 49 al 64. Introducción. En nuestra experiencia, ¿cómo guardamos las palabras de Dios? Creo que la respuesta, la mayoría de nosotros la sabe, y se encuentra en una sola palabra: obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Es una virtud por medio de la cual tenemos libertad en el ejercicio de nuestra voluntad. ¿Y qué es la virtud? Es una cualidad permanente del espíritu que nos inclina a practicar el bien. El término denota una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. Las virtudes cristianas deben ser lo que llene la mente de un verdadero cristiano. En Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces debemos recordar siempre que la obediencia es una virtud. ¿De quiénes recordamos con mayor frecuencia las palabras que nos dicen? La mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que las palabras que más recordamos son las de nuestros padres. ¿Y qué pasa si lo que nos dice el médico respecto al cuidado de nuestra salud lo olvidamos? Si no seguimos las instrucciones del médico, tarde o temprano tendremos que pagar las consecuencias por no obedecerlas. ¿Cuáles son esas consecuencias? Enfermedades. Y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, podemos llegar a sufrir delicadas cirugías. Algunos de nosotros hemos experimentado las consecuencias de esas enfermedades. ¿Y qué entendemos por porción, hermanos? Gran cantidad de lo que se expresa. El versículo 57 nos dice: mi porción es Jehová. Debemos reconocer el tesoro o porción incomparable que tenemos en nuestro Dios y nuestro Señor Jehová. Y esto debe animarnos a hacer el voto de guardar sus palabras. ¿Qué necesitamos los humanos? Un médico, profesor, un diseñador, un agente de seguridad, un consejero, etc. Todo eso es nuestro Dios para cada uno de sus siervos. Con mucha más razón el voto: guardaré tus palabras. ¿Cómo retener en nuestro corazón lo que hoy leemos? Debemos leer, estudiar y meditar siempre en su palabra y cómo el Señor se revela a nosotros en ella. Cuanto más lleguemos a conocerle, más desearemos amarle, y amándole desearemos guardar su ley. La lección la encontramos en el Salmo 119, versículos del 49 al 64. Número 1. Guardar y acordarse. Se encuentra en el versículo 49, 52 y 55. Tienen una relación entre sí. ¿Cuál es? Guardar es observar, examinar con atención
y cumplir con lo que cada uno debe. Y acordar es recordar, traer a la memoria. Nos dice el versículo 49, acordarme de su palabra. El 52, acordarme de sus juicios. Y el 55, acordarme de su nombre. 3 motivos muy importantes que nos llevan a guardar su ley. ¿Y qué produce la palabra de Dios en la aflicción? Versículo 50, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Recordemos Romanos 15:4, que nos dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La respuesta es consuelo en la aflicción. Número 3. ¿Qué se hace con los mandamientos de Dios? Versículos 56, 60 y 63. Estas bendiciones tuve por guardar sus mandamientos, dice el versículo 56. El versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar sus mandamientos. Obediencia inmediata a la voluntad de Dios. Y el versículo 63, guardar sus mandamientos con todos los que le temen, todo el pueblo de Dios. Número 4. ¿Qué hacen los soberbios a los fieles? El versículo 51 dice, se burlan de los fieles e inclusive pueden llegar a despreciarnos. Pero nosotros debemos mantenernos siempre fieles a nuestro Señor. 5. ¿Qué identifica a los inicuos? Dejar su ley, deshonrar y desobedecer a Dios. ¿Y cuál fue el tema de sus cánticos? Versículo 54, sus estatutos. Gracias a la maravillosa palabra de Dios, el peregrino puede cantar en la casa donde es extranjero. 7. ¿Qué suplicó de todo corazón? Versículo 58. Su presencia y su misericordia. Debemos ser un pueblo de oración, implorando el favor de Dios y recordar su promesa de misericordia. Al considerar sus caminos, ¿qué hizo? Versículo 59. Volver sus pies a sus testimonios. Recordemos la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A menudo, las personas debemos pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarnos, nuestro Dios y Señor Jesucristo. 9. ¿Qué hizo a medianoche? Versículo 62. Se levantó para alabarle por sus justos juicios. Hechos 16:25 nos dice, de Pablo y de Silas, a Pablo y a Silas los desnudaron, los golpearon, azotaron y pusieron en el cepo del calabozo de más adentro. Aún en medio de esa triste situación, ellos alabaron a Dios, orando y cantando, de manera que los otros prisioneros los oyeron. No importa cuál sea nuestra situación, debemos siempre alabar a nuestro Dios. ¿Y de quiénes hemos de ser compañeros? Versículo 63. De todos los que le temen y guardan sus mandamientos. Debe ser una comunión que trasciende las distinciones nacionales, sociales y de razas. ¿De qué está llena la tierra? Versículo 64. De su misericordia. La compasión de Dios hacia el hombre. Pasando a la asimilación, hermanos. Es clave el pensamiento o la frase. La casa donde fui extranjero. Versículo 54. Porque esos somos los creyentes en este mundo, extranjeros y peregrinos. Lo leemos en 1 de Pedro 2:11. El apóstol Pedro nos recuerda a los creyentes que somos extranjeros en el sentido de que estamos viviendo en un país extraño en el que no tenemos los derechos de ciudadanía.
y que nos alienta y que produce en nosotros alegría y gozo, recordar y guardar su palabra, bendecir y alabar su glorioso nombre. El mundo encuentra su alegría en sus canciones, pero ellos no pueden confesar sinceramente que el Señor es su porción. No viven conforme a la voluntad de Dios, batallan sin cesar contra su bienestar espiritual y estorban su propia comunión con Dios. Debemos orar, estudiar y meditar en su palabra todos los días, recordar las palabras, el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos también que los soberbios se apartan de la ley de Dios, los inicuos la dejan, los impíos la olvidan. Sentimos horror al ver esto, versículo 53. Podemos pensar en familiares, en compañeros de trabajo, en vecinos, etc., que no quieren acercarse a Dios. Oremos por ellos, suplicándole al Señor que puedan cambiar su manera de pensar antes de que sea muy tarde. Busquemos las bendiciones de Dios, guardando cada momento sus mandamientos. El pensamiento final, hermanos, nos dice: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Para terminar, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Señor, a recordar y a guardar sus palabras todos los días. Que su presencia y su misericordia nos ayuden a permanecer fieles, obedientes a Él. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo. Comience con Dios el nuevo año.